Ah, no, no era un aplauso. Bueno, se continúa así. Buenas a todos, bienvenidos a el programa de la trinchera de la sexología. A lo mejor se viene una serie de programas, o a lo mejor no, quién sabe, a lo mejor sale tan mal este de que nadie quiere participar más y es el último. Pues bueno, como invitadas, bueno, antes que las invitadas, vamos a decir que estamos los mismos de siempre. Nos falta Luquitas y Ale, un beso para ellos. Un beso. Y vamos a introducir a nuestra nueva invitada que vienen a hablarnos de cositas interesantes. Y si queréis presentaros o tenéis un minuto, lo que queráis, en verdad, no vamos a cortar. Si estáis hablando, no vamos a cortar. Eh, Damos paso a Estela. Yo señalando en plan, en fin, pues soy Estela, soy psicóloga social, actualmente estudiando el máster general sanitario por el trámite para poder trabajar como psicóloga. Y nada, soy parte de la asociación Psicólogas, que un poquillo sí que vengo a representar, pues eso, una más de psicólogas. Y nada, también soy sexóloga, que estoy aquí en Granada y para adelante, a ver qué pasa hoy con esto de las fantasías sexuales. Así Vale. que, dale. Voy yo. Pues bueno, yo soy María José, soy sexóloga y trabajo, bueno, estoy haciendo un voluntariado de educación sexual y pues voy a los institutos y tal, y pues venimos aquí, Estela y yo, a hablar de fantasías sexuales. Me parece súper interesante lo de ir a instituto. Igual merece la pena hacer un programa solo de la experiencia de ir a instituto a hablar de sexología. Bueno, tengo una anécdota muy buena. Una vez fui a... ¿Queréis que os la cuente? Sí, Es que sí, cuéntala. me encanta contar esta anécdota. Estaba haciendo... Bueno, estaba dando un taller de diversidad sexual y bullying y ciberbullying por cuestiones de identidad sexual y de género. Y entonces, pues, un poco como que la primera parte tenía que explicar conceptos básicos, ¿vale? Eran niños de segundo de la ESO. Entonces, explicando la intersexualidad, claro, a ellos como que, no sé, les explotaba la cabeza y un nene me dijo, sí, pero luego eso no pasa, tal. Y le dije, pues que sepas que hay más personas intersexuales que pelirrojas. O sea, que no es tan poco frecuente. Bueno, pues si te digo que estuve un rato explicándole a los niños que las personas pelirrojas no tenían por qué ser intersexuales, que fue como porque he hecho fue como porque he hecho este comentario, claro. Los niños flipando en plan, hostia, mi Pobre niño pelirrojo de la clase, ¿eh? tal. Todas las Total, miradas hacia él, diciéndole... total, fue como maldigo ese comentario para que da ese dato, ¿sabes? Pero sí, son muy graciosos. A veces, otras veces pues les quieres pegar, pero ahí le van. O sea, MJ, para el público. O sea, como vas al instituto, eres la persona que venía con una polla de madera a segundo de la ESO. No, no he ido con ninguna polla de madera. Vale, o sea, tú vas a otra, vas a algo por encima de eso, ¿no? Yo es que como estoy en una asociación que es LGTB, pues que está tu tema de LGTB, Ok, vale, sí. principalmente. Más definido. Algo Más, sí, claro, que, es como claro, más, que hace más 10 acotado, años, más que acotado. hace 10 años en nuestra época no se veía. Está pues ampliándose el tema de la educación sexual, ¿no? En los Claro, institutos. ahora pues, o sea, puedes hablar de un montón de cosas dentro de sexología. Yo concretamente pues hablo de eso, de temas LGTBI. Ok, guay, genial. Vale, yo tengo una pregunta a vosotras que me interesaría saber de forma breve qué pensáis. ¿Qué función tiene? ¿Qué función tenéis como sexólogas? Y ¿a qué se acude? Es decir, ¿a qué podemos ir a vosotras? En plan, ¿en qué caso podemos ir a vosotras? ¿Sabes? O sea, Sí. asesoráis sexológicamente, pero ¿qué tipo de... ¿Es muy amplio o hay muchas especialidades? ¿Cuál es vuestra función en la sociedad en ese sentido? Vale, Chela, ¿quieres empezar tú? O... A ver, depende también
qué tipo de especialidad dentro de la sexología tengas, porque tú puedes estar a lo mejor más especializada en, pues, en temas educativos sexuales y a lo mejor más en temas de terapia de sexualidad. Yo, por ejemplo, en mi caso no estoy especializada en terapia sexual, entonces puedo asesorar, pero a lo mejor más bien dentro de temas de educación sexual, no tanto como de terapia propiamente dicha, ¿sabes? Pero si te siguiese formando, podrías también hacer demás cosas, ¿no? Exactamente, si siguiera esta formación, a ver, también como psicóloga, pues obviamente si se tratan temas puedo llevarlos a cabo, pero una persona que no haya estudiado, por ejemplo, terapia sexual ni psicología, pues no va a poder abordar como tal este tipo de asesoramiento, ¿sabes? ¿Y No sé. qué es exactamente la terapia sexual? Pues cuando una persona acude a una sexóloga terapeuta sexual para crear o para poder como reencontrarse con ese bienestar y satisfacción sexual, ya sea consigo misma, ya sea con otras personas. Total, yo aquí quería añadir que muchas veces se considera que la terapia sexual solo sirve para cuando tienes problemas que generan un malestar significativo o algún tipo de deterioro y tal, pero también sirve para el tema de autoconocimiento y de autoestima sexual. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Javier Kelly, que dice que en sexología hay más fenómenos cultivables que trastornos curables. Entonces creo que muchas veces, y no solo en terapia sexual, sino también en terapia psicológica en general, que se tiene la idea de que solo vas si tienes algún problema, digamos, que te genere un malestar significativo, pero también puedes ir porque estés bien, pero quieras estar como mucho mejor en un sentido de autoconocimiento. Y luego dentro de terapia sexual también puedes hacer terapia de pareja. Normalmente los terapeutas sexuales también han estudiado terapia de pareja y aquí pues se pueden tratar muchas cosas, negociaciones en pareja, asertividad, límites y demás, pero incluso también cuando a lo mejor te quieres divorciar, ¿sabes? Puedes ir a terapia de pareja, porque muchas veces a lo mejor hay hijos de por medio que quizás son pequeños y te lo quieres llevar lo mejor posible y puedes ir a terapia de pareja para gestionar un divorcio, ¿sabes? O sea, es realmente súper amplio. Sí. Incluso para poder gestionar una infidelidad. En el caso También. de que haya un acuerdo específico en una relación monógama, por ejemplo, también se puede ir para ello, ¿no? En plan, tú has decidido que quieres dejarlo con tu pareja, la otra persona no lo sabe, pero tú a lo mejor tienes un amante y acudes al terapeuta para que te ayude a este proceso. Total. Y luego también de educación sexual, que también lo habéis sacado. Aquí también es súper amplio, o sea, puedes hacer consultoría sexológica, ¿no? Por ejemplo, pues me quiero informar acerca de todos los métodos anticonceptivos disponibles, que son muchísimos. No sé, puedes contratar para hacer un taller, ¿no? Y luego el taller, los temas pueden ser súper variados, que pueden ser incluso cosas que quizás no pensamos así, hablo de pronto, que a lo mejor pensamos más como un taller para adolescentes que estén en el instituto sobre ITS, pero es que también puede ser para autoestima sexual en personas mayores, por ejemplo, que hay como mucha estima ahí, es como otro nicho que existe. Luego también, no sé, prevención de riesgos, ¿no? Por ejemplo, puede estar en una asociación haciendo pruebas serológicas e informando de ITS. O, por ejemplo, también divulgación cultural, que es lo que estamos haciendo ahora, haciendo este podcast. Sí. O escribiendo en una revista o cualquier cosa. Y que al final también la sexualidad creo que va mucho más lejos de lo que nos plantean. No solamente es algo meramente sexual, coitocentrista, etcétera, etcétera, sino que va mucho más lejos y hay un montón de temáticas. Yo, por ejemplo, particularmente, mi monotema es el ciclo menstrual y está dentro de, yo lo considero dentro de la educación sexual, vaya. Yo diría que, o sea, porque, bueno, también aquí como que estamos abordando la parte más práctica, pero luego hay una parte puramente teórica que sería la divulgación, o sea, la divulgación, perdón, la investigación, porque para que nosotros podamos aplicar determinados conocimientos y generar herramientas, primero tiene que haber una investigación previa. Hay gente que se dedica a la sexología y simplemente investiga, ¿no? Pero yo diría que el objetivo de quienes nos dedicamos a la parte más práctica, ya sea a través de la terapia o de la educación, no deja de ser contribuir a una mejora de la calidad de vida y del bienestar de la población, porque entendemos que la salud integral
también engloba una buena salud sexual, ¿sabes? Yo tengo una pregunta para las dos y es que ¿cuál es la principal causa que puede conllevar a problemas que se han tratado dentro de la terapia sexológica? A mí se me viene a la cabeza a lo mejor la autopercepción del sujeto, de cómo se percibe a sí mismo como un individuo respecto a otros para, por ejemplo, llevar a cabo eso, tener relaciones sexuales o si se sienten válidos o no. No sé, ¿qué veis que sean las causas más principales de que surja la necesidad de terapia? En este caso es que Estela y yo no estamos haciendo terapia sexual, pero yo diría que uno de los detonantes de los problemas sexuales serían los tabús y sobre todo que creo que en cuestión de sexualidad en general hay moldes muy rígidos a nivel social, pero en cuestión de sexualidad creo que estos moldes son todavía más rígidos, ¿no? O sea, yo diría que sería pues el modelo tradicional de sexualidad, sería uno de los problemas más, no sé, creo yo. Sí, creo ¿Qué que piensas, Estela? hay que tener mucho en cuenta la parte social y eso es algo que muchas veces en psicología en general, en sexología, pasa que no se tiene en cuenta y hay que tenerlo, sobre todo de cara a terapias. Y creo que se relaciona con esto de la sociedad mucho con también incluso roles de género, de qué problemas pueden traer más a una persona a ir a terapias, no de pareja, que también incluso creo que habrían dentro roles de género y mitos del amor romántico y un montón de cosas, sino más a lo mejor a nivel individual. Creo que incluso eso, los roles de género, de cómo nos han metido la sexualidad en este binarismo de hombre-mujer, porque obviamente luego todo eso se rompe, pero en ese binarismo esas diferencias hacen que, pues por ejemplo, es verdad que en mujeres se da más el tema de anorgasmia, el tema también de dolores con penetración, pues temas así. Luego en el hombre también, hablo siempre de personas cis ahora mismo por esto del binarismo, temas de eyaculación precoz, temas de retraso en la eyaculación, no sé, creo que depende mucho de los roles de género en todo esto. También yo creo que se problematiza cosas que en principio no tendrían por qué ser problemáticas, ¿no? Sino que están más problematizadas por el estigma social que hay de quiero salir de aquí porque socialmente esto se está problematizando, entonces me genera un malestar que quizás porque realmente aquello que te está pasando sea un problema como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de parafilia y tal, pues es un tema que quiero tratar porque muchas veces quieres ir a terapia para cambiar algo que quizás deberías aceptar más que cambiar. Totalmente, estoy súper de acuerdo con lo que has dicho. Y eso con todo en general, incluso, bueno, es que hay una crítica también bastante tocha al tema del DSM-5 actual, con todos los trastornos que hay de parafilias, de anorgasmia, de tal, que en verdad es como romper con la normatividad que hay impuesta de lo que es el sexo. Yo tengo una pregunta, para soy un poco ignorante en el tema, pero ¿qué es una parafilia? Si puedes describirla. Vale, sí. A ver, es que de hecho hemos estado hablando Estela y yo del DSM porque, bueno, las dos como que odiamos un poquito el DSM. Pero digamos, a ver, es que yo con el tema de las parafilias, lo que yo propongo es que dejemos de llamarlas así porque es que me resulta súper estigmatizante y es que es un tema que ya no sé ni por dónde cogerlo, ¿sabes? Porque, a ver, en el DSM, que es, pues, bueno, el manual diagnóstico de trastornos mentales y demás, se establece que para diagnosticar parafilia se deben dar dos criterios, ¿vale? El primero tendría que ver más con la intensidad y con la frecuencia de las fantasías y también con los comportamientos sexuales asociados. Y aquí se evalúa el objeto de excitación, por ejemplo, si es un objeto inerte, es decir, que no es un objeto humano, como puede ser, pues no sé, la fraga usada, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, si implica humillación. Y a mí es que esta línea me parece súper arbitraria en realidad, porque yo qué sé, porque no me puedo poner cachonda, por ejemplo, al látex. O sea, porque esto incurre en una patología. Y luego otro criterio, que sería como el criterio B, es que la fantasía y los comportamientos asociados provoquen un malestar clínico significativo de deterioro social.
Y yo aquí entiendo que en la medida en la que la paciente o el paciente lo problematice, sí que estamos ante un problema, pero hay otra cuestión aquí y es que ese malestar y ese deterioro social muchas veces llega por el estigma y ya está, ¿sabes? Y no me parece, digamos, ético que la solución al malestar provocado por el estigma sea dar la razón al estigma y problematizar la fantasía o el comportamiento sexual e incluso proponer eliminarlo. Que esto es distinto a que si, por ejemplo, si tienes una obsesión muy pronunciada que te impide desarrollar con cierta satisfacción el área sexual u otras áreas de tu vida, pues que se pueda trabajar en ampliar los objetos de excitación, pero no porque tu objeto de excitación esté mal, sino porque te está limitando. Y aquí la perspectiva no es eliminar el fetiche, sino ampliar nuestro imaginario sexual. Entonces, digamos, parafilia, pues según el DSM sería, o sea, hay como una lista de parafilias, por ejemplo, el exhibicionismo, el fetichismo con cierta, o sea, bueno, el fetichismo siempre es hacia objetos inertes, ¿no? Serían como toda una serie de fantasías y de conductas sexuales que están patologizadas porque se considera que suponen un problema para el individuo o a nivel social. Claro. Y sobre... Bueno, Didi. Dime, perdón. Que me ha surgido la duda porque como que, no sé, en el imaginario colectivo tenemos mucho el término de fetichismo. Uh-huh. Entonces el fetichismo estaría también asociado a una parafilia, pero la parafilia sería algo más grande, sería un Sí, conjunto más grande exactamente. de... Digamos que el fetichismo es cuando existe una presencia de fantasías sexuales, incluso conducta asociada a ella, que impliquen objetos inertes, objetos inanimados. O sea, eso sería el fetichismo. Y esto se incluye dentro de las parafilias. Las parafilias son como un paraguas más extenso, que aquí también podemos meter, por ejemplo, la excitación hacia niños, ¿sabes? Aquí podríamos hablar de pedofilia y demás. O, por ejemplo, cuestiones de sufrimiento o humillación. Digamos que esos son como... se mueve un poco en esos términos. Pero, por ejemplo, en el caso de sufrimiento y humillación, aquí entraríamos en sadomasoquismo y es porque, y ahí pregunto yo, que porque esto tiene que ser patológico, ¿no? Y luego también otro melón importante es dónde ponemos los límites, porque entendemos que el sadomasoquismo forma parte de una sexualidad como más disidente, pero al mismo tiempo súper habitual que en el sexo más vainilla hay algún que otro azote, ¿no? Y entonces como que la gente habla de eso. Entonces, ¿y dónde está el límite? ¿A partir de qué momento es sadomasoquismo y a partir de qué momento esto va a ser una patología? Bueno, MJ, entonces a mí me surge la duda de que, bueno, tú dices que la palabra parafilia te da como esta connotación de que es algo malo, ¿no? Moralmente o socialmente. Pero, entonces, ¿qué propones? ¿Usar otra palabra? O no sé, porque igual es una palabra que es útil, ¿no? Te indica que algo se patologiza, pero en relación a una cierta normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no se usa esa palabra, se usaría otra y se reduciría al grupo que se aplica. Por ejemplo, no sé, objetos inertes. O bueno, imagino que todo el mundo o que la mayoría de la gente de nuestra edad ha visto la serie Dahmer, ¿no? La serie esta del psicópata, ¿no? ¿No? No, pero resúmela si quieres para quien no esté Vale. escuchando. Básicamente es un asesino en serie de Estados Unidos y demás, que bueno, no es que fuese la causa de lo que hizo, pero bueno, era algo importante que le motivaba a llevar a cabo sus crímenes, que era una, eh, una atracción sexual de los órganos y en especial pues después la necrofilia, ¿no? Follarse a muertos, pero no solo follar a un muerto, sino de la manera en la que se relacionaba con esos muertos, que era pues, bueno, no sé, cosas que ya te puedes imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Es raro incluir eso dentro del mismo grupo, como por ejemplo podría ser relaciones de BDSM, ¿no? Sadomasoquismo. Porque dices tú, bueno, hay una diferencia, ¿no? En plan, una cosa supone un malestar social para ti y para los demás, y el BDSM, pues puede que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esta palabra es útil? ¿Nos molesta?
A ver, yo aquí veo varios problemas. El primero es que está dentro de un manual diagnóstico de trastornos mentales. O sea, estás diciendo que el hecho de que te produzca excitación determinado objeto es una patología, ¿sabes? Para empezar, eso es súper limitante, ¿no? O sea, ¿cómo me va a decir que esto es una patología? Y luego también hay una cuestión a la hora de establecer categorías, ¿no? Si vamos a establecer siquiera, vale, vamos a patologizar cuando suponga un malestar o un deterioro social. Vale, bueno, vamos a partir de ahí. ¿Cómo me puedes poner que es una parafilia, por ejemplo, el exhibicionismo, cuando muchas veces esto no genera ningún tipo de malestar ni deterioro social? ¿Sabes? O sea, ya a nivel de categoría ni siquiera es útil. O sea, que tú decías, es útil, realmente. Si estamos mezclando cuando algo genera malestar y cuando no. ¿Exhibicionismo que es mantener relaciones sexuales al abierto o exhibirte? O sea, eso Sí, bueno, que te produce cierta excitación sexual que terceras personas te estén viendo o que te puedan ver. O sea, por ejemplo, la sensación de peligro a la hora de, no sé, hacerlo en baños públicos o en la playa, tal. Quizás no es tanto que te vean, sino que te puedan ver. Esa posibilidad es lo que te pone. Entonces, porque esto va a tener que ser una patología, porque esto está dentro del DSM. Es que me parece fuerte, ¿no? ¿Y no hay alternativas que recojan el mismo término y lo apliquen de otra manera? O sea, no como enfermedades mentales, sino, no sé. Creo que se pueden tratar los problemas como problemas. O sea, realmente si tú tienes un problema debido a una fantasía muy recurrente que te genera muchísimo malestar o incluso que tienes comportamientos asociados, por ejemplo, en el caso de la pedofilia, si llegas a pederastia, obviamente tienes un problema aquí, porque estás violando a niños o estás abusando sexualmente de niños. Que se traten como problemas, en este caso de índole sexual. Lo que pasa es que parece como que tuviésemos que buscarle un término específico para estigmatizarlo más, simplemente por ser una cuestión, o sea, por ser de cuestión sexual. No sé si me estoy explicando. Sí, entiendo. Yo O sea, creo que tenemos problemas de mucho tipo, ¿sabes? es que creo que entra mucho en juego también el tema del lenguaje, que es otro melonazo enorme y esto da para mucho. Pero, ¿cómo afecta el lenguaje y la forma de decir las palabras y quién las dice? ¿Cómo afecta a la persona que está dentro de ese grupo? Porque no solamente pasa con parafilia, pasa con un montón de terminología en general, pero es verdad que en cierta forma tengo mis pros y contras en el sentido de es necesario etiquetar una cosa para que se conozca. Otra cosa es que esté en el manual diagnóstico, que también eso no estoy muy de acuerdo, como justo todo lo que estaba diciendo María José, porque al final es como seguir propiciando el mismo estigma todo el rato de la normatividad, hay que seguir cumpliéndola y si no, pues estás dentro de un manual diagnóstico porque te gusta X cosa que sale un poco de la norma. Y además creo que el otro problema y la otra polarización de lo que es el etiquetaje es el justificarte dentro de, o sea, por ejemplo, el tema de la pedofilia. Al final, justificar a una persona con no, es que tiene un trastorno sexual la cual le lleva a eso, ya lo justificamos ahí y ya está, no pasa absolutamente nada. O habría que también indagar un poco más allá en también otros temas sociales que puedan influir en la persona, no sé si me estoy explicando. No sé. Ahora, mi pregunta es el cómo se tiene una idea de cómo surgen estas filias o las que ha diagnosticado el libro. Si realmente te pone, por ejemplo, de las fuentes que podrían ser probables o las posibles causas de ello. ¿Se tiene algún tipo de información o simplemente se acepta como que surge en algún momento y no hay nada que afecte a esto, no hay nada anterior que lleve a esta situación? Puede ser por asociación, por ejemplo, o sea, no sé, el que tú tengas un objeto de deseo, de atracción sexual, puede ser simplemente por asociación. Por ejemplo, se me ocurre, fui a una conferencia una vez de una psicóloga, sexóloga que trataba con gente que tenía sexualidad disidente, kink,
fetiches, BDSM y demás, y hablaba de que había tenido un paciente que le ponía los pañales. O sea, le ponía que mientras estaban teniendo actos sexuales, pues hubiese pañales de por medio, fantasías con pañales. Entonces, por ejemplo, una hipótesis, yo no lo sé porque yo a este paciente no lo conozco, pero una hipótesis de por qué los pañales le pueden resultar excitatorios puede ser porque los vincula con cierta seguridad, cierta ternura, no sé, de cuando era bebé, ¿no? De cuidado, por ejemplo. O sea, puede aparecer de ahí, pero puede aparecer de muchas causas distintas. A mí me llama la atención lo de la patologización de estas cosas en el DSM, es que el DSM se va actualizando. Entonces mi pregunta es, las cosas patológicas que hay ahora en el DSM que antes no había, ¿qué quiere decir? Que antes no eran patológicas, antes no existían, ahora sí existen, ¿sabes? O sea, aparecen de la nada, porque en ese sentido creo que sí tiene muchísimo peso lo social, que la sociedad ha ido cambiando y lo que hoy puede ser exhibicionismo, hace 2000 años que no hemos evolucionado tanto como seres humanos, igual socialmente y psicológicamente pues hay algún cambio, pero ¿qué pasa? Que los exhibicionistas de hace 2000 años eran simplemente, pues yo qué sé, gente de la tribu que está haciendo lo que hacen con su edad. En plan, no sé, por poner... Claro, por eso digo que al final yo creo que el DSM esencializa mucho cuando son cuestiones, o sea, yo creo que al final el límite que pone muchas veces el DSM de lo que es patológico y lo que no es mucho más arbitrario de lo que nos puede parecer. Y sin embargo lo meten como algo mucho más esencialista, ¿no? Sí, completamente. Cuando en realidad depende de un montón de factores el hecho de que se esté problematizando y patologizando Claro. una conducta. Partimos también de que nadie quiere tener una patología. Claro, Entonces, total, pero de ahí vengo que muchas veces, o sea, el DSM cuando dice, vale, esto es un trastorno mental, a grandes rasgos, esto que ya lo repetí otras veces, es porque o provoca un malestar de la persona o un deterioro social, laboral, O sea, tiene que cumplirse como normalmente alguna de estos dos criterios, ¿no? ¿Qué ocurre? Y por esto lo critico, porque muchas veces se engloba en parafilia, por ejemplo, el voyeurismo, que es que te pone a mirar, o sea, sería como lo contrario del exhibicionismo. Se patologiza esto cuando a lo mejor ni siquiera cumple con ese criterio de que a esta persona le genere malestar o deterioro social. De hecho, pues hay fiestas BDSM donde hay gente que le gusta ser exhibicionista, hay gente que le gusta ser voyeurista, y entonces pues está plenamente consensuado, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tiene que contribuir en un deterioro social? ¿Por qué por defecto esto se considera parafilia y se considera una patología si ni siquiera cumple con ese criterio? Ahí es donde yo tengo como mi crítica. Me recuerda un poco a la percepción que había de lo que se sale de la norma o de la homosexualidad como desorden público, ¿no? En plan... Justo eso hasta hace poco estaba en el DSM, o sea, Claro. Y es que el tema trans sigue estando en el DSM-5, o sea, me refiero, es que es una movida muy tocha. Y Porque es fuerte. Creo que también lo que habría que ver es el tema de qué es la patología, qué es tener una patología y cómo nos afecta en el sentido de en el DSM al final es otra forma, creo, de seguir con el sistema un poco biomédico que nos han instaurado dentro. Entonces, la patología es como es que es como lo que estaba diciendo antes, no sé cómo explicarlo, pero la connotación de la palabra en sí tiene mucho peso en la persona. Es muy biologicista. Sí, muy va mucho al esencialista. sistema biomédico. Entonces, Total. ahí van muchos problemas porque no se tienen en cuenta otras variables sociales que puedan influir, otras cosas, no sé. Y total, y luego dentro de que no siempre va a generar un malestar o un deterioro social, cuando lo genera, muchas veces el problema no está en la persona, sino es lo que he dicho, muchas veces este deterioro social y este malestar llega por el estigma. Entonces decir a esta persona que tiene una patología
y que por eso tiene este malestar y este deterioro social, en lugar de darle la vuelta y decir, a causa de que hay estigma, tú tienes un deterioro social porque la gente no acepta determinadas cosas que quizás no le afectan en absoluto y que tiene que ver mucho más con convencionalismos que con otra cosa, y te genera malestar, obviamente, porque te va a generar malestar el hecho de que socialmente no estés aceptado. Pero ¿por qué se tiene que patologizar a esa persona como si el problema estuviese en esa persona, ¿sabes? Es que no hace falta irse para eso tan lejos como es el tema de la parafilia, sino una persona que tenga pene y que tenga eyaculación precoz, ya el tema de que esté en el DSM está haciendo que sea una normatividad el que no pueda una persona tener una eyaculación precoz. Cuando, ¿qué hay de malo en eso? Porque una persona tiene esa patología, porque es una patología, ¿sabes? Qué chungo, ¿eh? Una movida. Sí, a mí hablando de lo de la parafilia y tal, me da la sensación de que tampoco pienso que sea útil como eliminar todas las parafilias, sino pienso que como se ha metido en un saco demasiadas cosas que Total. tienen poco que ver, porque no creo que sea lo mismo el fetichismo mejor por el látex que la necrofilia, que supongo también estará dentro de la parafilia, Total. o eso, o la pedofilia con el voyeur o el exhibicionismo. Pienso que como que son cosas bastante diferentes y que hay cosas que sí se deben tratar, porque sí considero que es peligroso, en plan, inmoral, en plan, no sé, la pedofilia, pero no sé si tienes un acuerdo con gente exhibicionista y con gente voyeur y tal, en plan, ahí no considero que haya ningún tipo de problemática, pero sí considero que hay una problemática si te citan niños o si te citan cadáveres o muchas de esas cosas, en plan, ahí sí considero que hay una problemática y sí considero que O ya debe haber no un tanto, tratamiento. claro, ya no tanto que te citen como tal, sino qué riesgo hay de que lo lleves a cabo. O sea, eso sí que hay como que tratarlo, ¿no? Porque obviamente pasar de la pedofilia a la pederastia, Es un gran en fin, trecho. total. Sí. Y luego aquí yo también diría que tenemos un imaginario súper equivocado respecto a quienes habitan las sexualidades más kink, ¿sabes? Por ejemplo, con el fetichismo de pies se ve súper claro, porque todo el mundo piensa que, bueno, todo el mundo no sé, pero sí que me he encontrado con mucha gente que piensa que es súper mega fácil vender fotografías o vídeos de pies, fetichistas de pies, ¿no? Y para nada, porque, a ver, puede ser que te encuentres con la oportunidad, pero no es como que los fetichistas de pies estén desesperados y que su única forma de satisfacer sus fantasías sea a través de pagar a desconocidos. O sea, quiero decir que los fetichistas de pies tienen parejas sexuales con las que mantienen relaciones sin necesidad de que haya dinero de por medio, que se juntan con otros fetichistas de pies, que hay gente dispuesta a satisfacer esas fantasías o que incluso las comparten. Y de hecho, en el caso del fetichismo de pies, la comunidad es gigante. O sea, quiero decir, hay macrofiestas dedicadas al fetichismo de pies. Por ejemplo, aquí en España se me ocurre la Spanish Food Fetish, ¿vale? ¿Qué? Que lleva ya 9 ediciones. O sea, sí, se hizo en Málaga, creo, se hizo en Málaga este año. No sé si siempre en el mismo sitio, pero lleva ya 9 ediciones y son macrofiestas dedicadas al fetichismo de pies. Sin embargo, seguimos pensando en que los fetichistas de pies como un espécimen absolutamente aislado de la sociedad, ¿no? Tal y como la conocemos, que se mueren por ir y les enseñe el dedo gordo y que están todo el día cachando esperando a que llegue el verano para que la gente se ponga sandalias. Y es como, relax, porque el fetichista de pies es tu vecina, el autobusero, es la madre de tu amiga y puede ser Amancio Ortega, ¿sabes? En plan, y así con todos los fetiches, que creo que se tiene como una idea de los fetiches como, no sé, súper desubicada. Equivocada. En este Y que- podcast no hacemos apología de ninguna de las fantasías que estamos hablando. Somos meros investigadores. que, que por lo primero que habías dicho, que creo que lo más importante es ver también la gestión que tenga de lo que le gusta, me refiero. Una cosa es que a ti te guste y que se pueda trabajar para que te sientas bien o mal con lo que te pueda gustar, y otra cosa es llevarlo a cabo, saltándote un montón de límites morales, de consentimiento, etcétera. Creo que ahí hay también una estrecha línea.
Yo también, porque me parece muy interesante el tema de la estigmatización, al fin y al cabo, de las personas que tienen parafilia. Porque obviamente es más que nada otro mecanismo de la sociedad para reprimir aquello que es distinto. Entonces se pormenoriza un grupo y a partir de ahí se puede atacar a ese grupo con total impunidad, que también es lo que ocurre mucho con lo típico de las bromas sobre fetichistas de pie, que no subas una foto con tus pies, que si no estás perdiendo dinero, no sé qué. Claro, esto realmente yo lo veo como un mal que es estúpido de decir. La forma en la que nace realmente algo que es totalmente negativo y no aporta nada a nadie. Pero luego llega la parte del estigma sobre la enfermedad de transmisión sexual. Es decir, desde que somos jóvenes se nos habla de la enfermedad de transmisión sexual, de las maneras de prevenirla y que es muy sencillo prevenir a muchos tipos de enfermedades, que podríamos hacerlo todos perfectamente. ¿Qué ocurre cuando las personas jóvenes llegan a una edad de adolescencia, adultez temprana y aparece su primera ITS o ETS? Que realmente ocurre mucho. Pues que muchas de estas personas, por lo que tengo entendido y por lo que a mí me ha llegado a ocurrir, empiezan a sentir ese estigma de decir, soy de los tontos que han caído bajo una ETS o tiene una, entonces me tengo que alejar de los demás. Entonces, como eso, llega el momento de, a lo que yo lo que hablaba antes, la autopercepción de uno mismo como no válido. Y de autoaislamiento y etcétera. ¿Cómo trataríais esto vosotros con las personas a las que vais a dar las charlas, por ejemplo, con los jóvenes? ¿Vas tú o voy yo? Dale. Vale, a ver, yo es que concretamente no hablo de estas cosas porque yo trabajo con una asociación LGTBI y entonces trato esos temas. Pero respecto a lo de que has dicho, que cuando de repente te llega una ITS, ¿no? Un diagnóstico de ITS y eres seropositivo en alguna y dices, wow, es súper fácil prevenirlo, tal, como he llegado aquí. Para nada, o sea, no es que sea súper fácil o súper difícil prevenirlo, sino que muchas veces tiene mucho más que ver con una lotería, ¿sabes? No me acuerdo bien del dato, ¿vale? Pero ¿cuántas de vosotros habéis tenido relación, o sea, sexo oral sin ningún tipo de método de barrera? Muchísima gente. Y no me acuerdo exactamente del dato, pero creo que leí como que solo el 0,2% de la población utiliza método de barrera para el sexo oral. A través del sexo oral se transmiten ITS. Entonces, que tenga una ITS o no, teniendo en cuenta que la gran mayoría, prácticamente toda población de tener relaciones sexuales no utiliza método de barrera para el sexo oral, realmente que te pase a ti tiene mucho más que ver con la lotería que no le haya pasado a otro, ¿sabes? No sé si me explico. Porque realmente muchísima gente no usa. Y luego el tema también de, me tengo que ir también la culpabilidad. O sea, yo quiero dejar claro que nadie merece una ITS. O sea, y en general no le debemos salud a nadie, ¿sabes? Es como, parece que, no sé, como está súper señalado porque tienes una ITS, porque tal, al final, que hablemos de métodos de barrera y hablemos de vacunas y hablemos a señalarte porque te hayas contagiado, porque se te haya transmitido una ITS. Y creo que también al final el estigma llega mucho por todo el tabú que hay social respecto al tema de la sexualidad, y que creo que también tenemos un pequeño sesgo, la gente joven sobre todo, con el que parece que nunca nos vaya a pasar nada malo, que nunca nos vaya a tocar ninguna enfermedad, que la muerte está súper lejos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, da igual, ¿no? El tema del carpe diem. Vamos a vivir la vida, no uso condón, me da igual lo que me digan en las clases de lo que sea, condón otro método de barrera que pueda hacer para el tema de las infecciones de transmisión sexual, hasta que llega. ¿Y qué pasa? Que te escondes por todo el estigma que hay, porque como me va a tocar a mí, me ha tocado a mí, porque a mí la culpabilidad. Entonces entran en juego un montón de cosas que claramente hay que ir desglosando poco a poco.
Y es verdad que al final, con el tema cómo hacer para que la gente utilice estos métodos, es que es muy complejo, porque también tener en cuenta que la pornografía hace daño también en este aspecto, porque muchas veces la educación sexual que ronda por todas partes, haya o no haya, eso sigue siendo una educación sexual. El porno también afecta un montón y en el porno precisamente barreras no existen. Entonces eso nos está condicionando a que cuando vayamos a tener relaciones no usemos, y menos en temas orales. Y además, también como antes se había dicho, no me acuerdo bien, pero vaya, que anteriormente, sobre todo, a mí me ha pasado en las clases de educación sexual, que al final siempre se reduce al pene, al poner un condón y ya está, pero no te enseñan que en el tema oral hay que hacerlo, relaciones entre dos mujeres, qué pasa entre dos mujeres con vulva, o entre, no sé, que al final se ha quedado siempre muy corto y nunca nos han enseñado más allá. No sé. Luego, también por enlazarlo y volver al tema de la fantasía y demás, yo no sé si sabéis lo que es el butt chasing. ¿Os suena el butt chasing? No. Ni idea. Vale. A ver, es que a veces también podemos fantasear con conductas de riesgo. Por eso lo voy a sacar ahora. Porque al final eso genera como mucha adrenalina. Butt chasing sería, bueno, en español sería como buscando al bicho o algo así. Y es básicamente llevar a cabo conductas de riesgo con personas que pueden transmitir el VIH. Y a ver, para ser justa, el butt chasing durante la crisis gorda del VIH y demás y del SIDA tuvo un sentido más allá de la excitación y del morbo, ¿no? Por ejemplo, como acto político, porque como que constantemente se estaba responsabilizando individualmente a las personas cuando en realidad no había una infraestructura sanitaria que les avalara y demás. Pero bueno, a día de hoy sí es verdad que es que resulta excitante para algunas personas ese riesgo y, a ver, fantasear con ello no pasa nada, entiendo como esa adrenalina, pero me consta que a día de hoy se sigue haciendo estas prácticas, ¿no? Y de hecho, hace no mucho estuve en una conferencia de un antropólogo que había hecho una investigación, creo que era doctor en antropología y demás, y había hecho una investigación sobre enología digital aplicada a aplicaciones afectivo-sexuales en plan Tinder y demás. Y se comentó que no es poco frecuente que se busque a gente con VIH que pueda transmitirlo, además, porque no siempre que tengas VIH puedes transmitirlo, puede ser indetectable. Pues se busca a gente con VIH que sí que pueda transmitirlo, que no esté en tratamiento y demás, para montar orgías. E incluso se ofrece dinero para que eso pase. O sea, y eso a día de hoy ocurre, por ejemplo, en Grindr. Porque de hecho creo que en Grindr puedes poner tu estado serológico y puedes decir tengo VIH, entonces van ahí, si tienes VIH y no te estás tratando, te pago porque tengamos una orgía. Y eso sigue pasando a día de hoy. Fuerte. Y esto es solo por el riesgo, porque les pone el... Hay fantasía de riesgo, porque hay adrenalina ahí de por medio. Es como ¿Qué lo pasa? Que de... es una fantasía que llevada a cabo es súper peligrosa, obviamente. Como lo de la excitación por el peligro de que alguien pueda verte, ¿no? En lo del exhibicionismo. Sí, claro, al final es adrenalina. Adrenalina. Es que... También hay que tener en cuenta que, bueno, las fantasías, que son representaciones mentales que nos hacemos con pensamientos, imágenes o lo que sea, pueden llevarse a cabo o pueden no llevarse a cabo. O sea, puede a lo mejor solamente quedar en la cabeza, con el tema también enganchándolo con las parafilias, etcétera. Pues tú puedes fantasear y puedes imaginar lo que te dé la gana. O sea, en la cabeza precisamente da igual lo que pueda pasar. Puede pasar absolutamente de todo. La cosa es luego lo que se lleva a la realidad y el cuidado que hay que tener con estas cosas. Total. O sea, que puedes tener... ¿Se llamaba esto último, MJ? Lo de la Butt excitación. chasing. Book chasing. Butt chasing. Vale. Buscando al bicho. Vale, pues puedes como tener ese tipo de fantasía, pero de forma responsable, tener un compromiso con tu salud y la de los demás y decir, pues bueno, yo en verdad esto no me merece la pena y no hacerlo, ¿no? Total. Exacto. También hay Total. fantasías que puedes tener y que sabes que no quieres llevar a la realidad. O sea, a mí me ha pasado a lo mejor fantasear con cosas que luego he dicho, vale, esto en la vida real no quiero, simplemente pues me ha venido y ya está. Y también creo que es importante mencionar
que no todas las fantasías sexuales son fantasías sexuales y entran en juego lo que se llaman los fantasmas sexuales, que básicamente son las fantasías que nos provocan miedo, que nos provocan ansiedad, que nos provocan culpabilidad, y hay que tener mucho en cuenta esto. ¿Qué es lo bueno de las fantasías? Que parece que sea algo solamente sexual y de la sexualidad, y es que dan un montón de información sobre gustos, sobre personalidad, sobre una locura de cosas. Eso me recuerda a una cita de San Agustín que tiene las confesiones. Las caras. Sí, en plan, que habla de, como que dice algo así de gracias a Dios por permitirme pecar en mi sueño y en mi pensamiento, porque no era pecado en esa época. Y como que da la gracia a Dios de eso. Y me ha recordado esto, de que San Agustín tendría un montón de parafilia de hombre y San no Agustín la puede era llevar a cabo. sexólogo ya. Sí, sí. La definición de fantasma sexual, ¿cuál sería? O sea, creo que lo he pillado, pero no... O sea, ¿en qué se diferencia lo de los fantasmas sexuales de la fantasía? Que los fantasmas sexuales sí que provocan como malestar. ¿Pero qué son? O sea, tú lo... Sí, las representaciones mentales, al igual que las fantasías, con imágenes, pensamientos, etcétera, pero que cuando a lo mejor te viene de repente, puedes sentirte mal o puedes sentirte culpable. Eso, por ejemplo, pasa mucho con las fantasías de violación. Hay bastantes, sobre todo mujeres, que tienen fantasías de violación y cuando pues la tienen, se sienten culpables, se sienten muy mal y se fustigan al final. Entonces, eso sería como un fantasma sexual. Pero ¿y cómo pasa a ser una fantasía a un fantasma? O sea, es como la manera en la que te relacionas con eso en la sociedad. Quiero decir, ¿Cómo a ti te provoca el malestar? No es tanto pero, la sociedad, sino lo que a ti te provoca y obviamente la sociedad también influye en ti. pero para alguien podría ser una fantasía y para otro un fantasma. Exactamente. Vale, o sea que es arbitrario o subjetivo. O sea, Sí, Claro, exactamente. tiene más que ver con la percepción que tú tengas de ese pensamiento. Yo diría, tenemos muchos pensamientos sexuales, algunos se convierten en fantasma y en otros en fantasía, ¿no? Luego Exacto. también, con el entonces, tema de la violación, perdón. entonces, ¿qué es una fantasía y qué es un fantasma? Una fantasía es algo que en principio, bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, te Yo, provoca placer, bienestar, no sé, o sea, que sí que te gusta. Sin embargo, un fantasma no lo quieres tener, no te gusta, te hace sentir mal. exactamente. Luego, yo diría que dentro de los pensamientos sexuales los podríamos clasificar en fantasía, en fantasma o neutro, ¿no? Que Claro. no tiene más que ver con la emocionalidad que tú, o sea, que a ti te genera Sí. ese pensamiento. De hecho, una fantasía en una misma persona se puede convertir en un fantasma y después en otra vez en otra fantasía. Por ejemplo, no sé, una fantasía de, pues, imagino, no sé, ahora, por ejemplo. Por ejemplo, mucho en las relaciones monógamas cerradas de los cuernos. En plan, o mi pareja me pone los cuernos, o yo le pongo los cuernos a mi pareja con una persona que no querría, o que sí querría, pero sé que está muy mal y eso provoca arrepentimiento. Claro, pues Total. si provoca arrepentimiento y culpabilidad, se te convierte en un fantasma sexual. Si eso no te conviene, o sea, no tienes culpa o no tienes pues malestar con esa fantasía, se queda en una fantasía, exactamente. Total, que de vosotros, quienes hayáis tenido una relación monógama, ¿quién ha tenido fantasías sexuales con terceras personas? Decirlo, venga, mojarse. Yo las he tenido, ¿eh? Yo también tuve. Recuerdo que fue como una época durante una semana o algo así, que pensaba como que se sumaba una tercera persona a nuestras relaciones y para mí no era ningún fantasma, era como, hostia, pues estaría muy guay, pero también estoy bien como estoy. Entonces, no... Exacto, ¿para qué complicarse? Claro, Estoy también bien puede como ser estoy. también puede ser como un pensamiento más espontáneo o algo que tú manifiestas conscientemente, ¿no? De me voy a hacer una paja pensando en esta persona. Esto me parece un temazo. O sea, de hecho quiero que hagamos un programa de no monogamia, me parece súper chulo. Antes de Yo que diría, continúe, Alberto, me ha parecido muy buena la descripción de David, o sea, que creo que se podría convertir en paradigma de, vale, estoy ahora, tengo una fantasía, molaría, pero estoy bien como estoy. O sea, de que siempre tienes como ese confort en cómo estás y el que te dejes como estás o
si avances o sigas a otra cosa, depende de que estés en el sitio correcto en el momento correcto, ¿sabes? De que muchas veces se quedan ahí estancadas fantasías o a veces se llevan a más si estás eso, en el sitio correcto, en el momento correcto. Claro, si estás un poco en el mood, ¿no? O sea, O con claro. la persona adecuada, o sea, en ese sentido, o en una, ¿sabes? Quiero decir, yo qué sé, a lo mejor tenía, no sé. Sí. Con el No, tema de las fantasías con terceras personas, porque esto, por ejemplo, es una fantasía que genera muchísima culpabilidad. Esto suele ser uno de los fantasmas sexuales más recurrentes. Yo aquí me pregunté, o sea, más allá de juzgar el contenido de ese pensamiento sexual de terceras personas, tener una relación monógama, yo pondría el foco en qué te ha llevado a esa situación y qué consecuencias tiene, ¿no? Por ejemplo, pregúntate si tu fantasía con terceras personas te acerca, te aleja o es neutra respecto a tu relación de pareja. Yo creo que esta es la pregunta clave, ¿no? Sí, porque muchas veces tampoco sabemos cómo le sentaría a nuestra pareja. Presuponemos como demasiado. Uy. Presuponemos demasiado y a lo mejor incluso a nuestra pareja como que le da cierto morbo, ¿sabes? Y en caso de la alorgasmia, no sé si sabéis lo que es, pero es tener fantasías con terceras personas mientras estás teniendo sexo con otra, ¿vale? Que eso es como ya un poquito más... ¿Cómo se llama eso, dice? Alorgasmia. 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 Sí, Vale. que no es solo tener fantasías con terceras personas, sino de hecho cuando estás teniendo sexo con una, eso a veces pasa, por ejemplo, con famosos. Y yo sé de gente que o sea, como que lo consiente, que está hablado Sí. de vamos a follar y tú vas a pensar en Brad Pitt, yo voy a pensar en Angelina Jolie, yo qué sé, ¿sabes? Pero en caso de que no esté consensuado, simplemente es un pensamiento que tú tienes y tu pareja no lo sabe, yo me preguntaría también, ¿es habitual o es puntual? No sé, ¿mejora el sexo en pareja o se está convirtiendo en una necesidad? O sea... si no tienes esa fantasía mientras estás teniendo sexo con tu pareja, no te excita, o sea, es una necesidad tener esa fantasía. Y luego, en el caso de que nos demos cuenta de que es una necesidad, bueno, pues igual nos tenemos que preguntar si deseamos sexualmente a nuestra pareja, ¿no? Pero esos son como ya muchos problemas derivados, ¿sabes? No sé, como que en sí la fantasía no tiene un problema, sino pues que tu pareja no te ponga, que prefieras estar con otra persona, que quieras volver con tu ex, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tienes una fantasía con tu ex, estando ya en otra pareja, eso ya también es como otra movida. Y luego también, si quieres llevar a cabo esa fantasía sexual, que es lo que ha dicho David, si decides que sí, eh, y resulta que tu pareja no quiere porque no quiere cambiar el modelo de relación que tenéis, pues ahí tenéis que valorar si es algo que me apetecería, pero que no me resulta imprescindible, digamos como que me puedo quedar así de, bueno, estoy bien, o sea, algo que quiero hacer sí o sí de manera innegociable, que ahí ya estamos ante una incompatibilidad, ¿sabes? Y que muchas veces si te generan también como culpabilidad ese tipo de fantasías, creo que lo más importante es comunicarlo, sea con quien sea, para poder pues también soltar un poco y hablar. Y además que también creo que muchas veces pensamos que las fantasías sexuales son individuales y muchas veces se pueden compartir en pareja o con otras personas y se puede llevar a cabo incluso como una relación, imagínate, pues dos personas y estar a lo mejor teniendo relaciones con una fantasía compartida entre ambas personas o incluso en grupo, estar hablando ahora mismo y crear una fantasía grupal también puede crear su qué. Total, yo aquí diría en el tema de la comunicación, compártela si crees que la fantasía en cuestión afecta a tu relación. O sea, ya sea porque la quieras llevar a cabo o porque notes que el deseo sexual hacia tu pareja se está deteriorando, por ejemplo. Pero si no la quieras llevar a cabo, si no afecta a tu relación de pareja y simplemente no te apetece compartirla, pues no lo hagas. Porque luego también creo que tenemos que tener en cuenta que todas las áreas de nuestra sexualidad no tienen por qué ser dominio de nuestra pareja, ¿sabes? Que si nos está afectando a la relación, porque distinto es que está afectando, porque ahí sí hay que comunicarlo, pero si no está afectando a la relación, tú también tienes derecho a esa intimidad de tú poder fantasear en tu cabeza con lo que te dé la gana.
Totalmente de acuerdo. Es que es lo bueno de las fantasías, que es que puede pasar absolutamente de todo en tu cabeza, da igual tu situación actual de lo que sea. En tu cabeza puede pasar de todo. ¿Y ven problemático o conflictivo el que tú estés con tu pareja y le digas tus fantasías? En plan, ¿sabes? De ser sincero en relación con ¿sabes? Yo creo. Hay que valorar ahí también cómo sea tu pareja y la relación que tengáis. O sea, si tú sabes que a tu pareja le va a molestar, pues no lo digas, porque ¿para qué? O sea, es una fantasía, es algo que está pasando en la cabeza, a menos de que sí que te estés replanteando el quiero hacer esto contigo o quiero hacer esto sin ti. Pero entonces, si le va a doler, ¿para qué decirlo si no va a llegar a ningún lado? Creo que ahí lo que hay que valorar es cómo sea tu pareja y si Total. también a ti te pesa, porque si tú es algo que sí necesitas decirlo, también hay que valorar eso. ¿Cómo puedes entrar a tu pareja para poder comentárselo? ¿Cómo puedes, sabes? Es una cuestión de liberar y decidir, pero independientemente de que sea algo del sexo, como hacemos cuando vemos a alguien que a lo mejor tenemos que ayudar y no sabemos si ayudar o no y nos quedamos ahí y hay que deliberar y decidir qué hacer o qué decir, a quién decírselo, cuándo, yo qué sé. Al final sí que todo esto del sexo es más cercano de lo que parece, o sea, más doméstico, no, más habitual. Sí, mundano, O sea, de que, a sí, ver, más- de que no tienes que decir todo lo que piensas, ¿no? Sí, igual que cualquier otro área, ¿no? De la vida en general. O sea, Es que eso, en plan, a mí me sorprende todo lo que fue a la gente. El nivel de que, ¿sabes? En plan, tú te creas de pequeño y tal, y es como un tabú. Y luego sales al mundo adulto o, ¿sabes? En plan, sales de tu pueblo tal y te enteras de que tu vecina también folla. En plan, Sorpresa. claro, sorpresa, rollo, que la gente está obsesionada con follar todo el rato y el sexo está como siempre en la calle. Y no sé, Creo que no hablo da de eso, todavía de más un pensamiento un morbo. poco de cuando pasa la vida adulto, bueno, en plan, no sé si somos adultos o no, pero cuando maduras un poco te das cuenta de que, tío, todo el mundo, ¿sabes? En plan, que Pedro Sánchez, polla, es una- Fantasea. Tiene fantasías sexuales posiblemente. seguramente, ¿qué fantasía tendrá Pedro Sánchez? eso puede ser un argumento. O Rajoy, cuidado, porque un Rajoy. argumento en política, ¿no? Del rollo de. Pero tú seguro que fantaseas con esto. ¿Sabes? Y es como. Y no me puedes decir que no, porque eso lo sabe todo el mundo que mínimo ahora lo estás pensando. ¿Sabes? Pues dentro de poco creo que a lo mejor vemos así a la gente aquí en España y es político. Entonces, ¿qué diferencia o sea, porque del tema del tabú, ¿qué es un tabú? Algo de lo que no se habla y ya está. ¿No? Total, pero yo creo que es precisamente, y eso es lo que quería comentar, que a veces nos vemos obsesionados con el sexo precisamente porque es un tabú. Entonces, como que a nivel comunicativo esté tan vetado determinados temas, porque para mí no es que el sexo sea un tabú. Para mí es que hablar de cierta manera sobre el sexo es un tabú, porque luego del sexo habla todo el mundo todo el rato. Todo el mundo está hablando de follar. Ahora, de la vulnerabilidad en el sexo, ya de eso no habla nadie, ¿sabes? Es como, creo que es más tabú, no tanto el sexo, sino una manera concreta de hablar del sexo que sea verdaderamente sana. Entonces la gente yo creo que tiene ansia por hablar, pero nadie va a hablar, ¿sabes? Y también creo que mucha gente tenga obsesión como tal de tener relaciones sexuales. Ahí entran un montón en juego, un montón de factores que creo que se relacionan incluso con cómo están hoy en día las relaciones. Con el tema del amor fluido, claro, el consumo de cuerpos y el buscar a lo mejor incluso cariño que no sabes cómo buscar de otra forma que sea una noche de sexo y otra noche de sexo y otra persona y otra obsesión, pero al final, ¿dónde está la cosa? ¿Dónde está la causa de todo ello? ¿Sabes? ¿Es el tabú o es también otros problemas? Claro. Es que siempre hay que tener como una visión de todo enorme, porque todo puede influir, no sé. Bueno, yo justo estaba pensando en el tema de que en España hay tabú, pero creo que es de los países que menos tabú tiene sobre el sexo y que cuando nos planteamos otros países, por ejemplo, países asiáticos como Japón, podemos quedarnos, vamos, mamando sobre cómo ellos llevan el tabú, porque ni siquiera en conversaciones privadas con sus mejores amigos
suelen llevar esos temas como algo del día a día o hablar de, oye, mira, pues tuve una relación y me ocurrió esto y no sé muy bien cómo lidiar con ello. No, todo eso va interiorizado. Sí, pero es que también es curioso como Japón tiene ese tabú, pero luego hay pornografía publicitada en todos lados. Y hay literalmente edificios que venden pornografía en DVD y tal. Y la fachada literalmente, en plan, también pornografía, que eso en Europa no pasa tanto. En plan, no pasa, pienso yo. Rollo, tú vas a un sex shop y no tienen, no sé, rollo, personas desnudas como Bueno, publicidad. el índice de consumo de pornografía en España es muy alto. Pero es lo que yo digo, no creo que el tabú esté tanto en hablar de sexo, sino en cómo se habla de sexo. O sea, pero si hablas de pornografía e incluso, pues no sé, los niñatos hablando de cómo se la cascan, si eso se hace. O sea, si conversaciones sobre sexo se tienen muchísimas. Ahora, ¿desde qué perspectiva? Y desde qué enfoque. Creo que el tabú está en el momento en el que tienes que asumir cierta vulnerabilidad, ¿sabes? Por ejemplo, Responsabilidad yo estoy también. harta, exactamente, yo estoy harta de escuchar, pues no sé, gente de mi entorno, mis amigas, tal, no sé qué, por ejemplo, de ridiculizar a una persona con la que han follado, ¿no? O, por ejemplo, si hablan de un mal polvo, y lo estoy diciendo entre comillas, aunque no se vea, si hablan de un mal polvo, siempre el mal polvo ha sido por la otra persona. O sea, pero ella, ¿sabes? Como si no fuese un acto de edad, pero siempre es como echándole la mierda a los demás, ¿sabes? Y nunca nadie se va a mostrar vulnerable. Entonces, yo creo que ahí está el tabú. No en hablar de sexo, si habla de sexo se habla muchísimo. Pornografía se consume muchísima. Hablar de que te has follado a 5 este fin de... Vamos, ¿sabes? Anda que no se dice, ¿no? ¿Sabes? Yo qué sé. Y también vuelven a jugar en juego, o sea, entrar en juego otra vez el tema de los estereotipos de género en todas estas cosas. Y que por lo que estabas comentando del tema de Japón y demás, creo que a lo mejor aquí no pasa tan explícito, pero al final que en un montón de sitios de autobuses, de pancartas, salgan personas en sujetador, en bragas, en calzoncillos, mostrando un prototipo de canon de cuerpo que vamos a establecer como normativo, ahí estamos haciendo también consumo de cuerpos. Claro. Sí, es verdad. O incluso, yo qué sé, la serie. Puedes poner el ejemplo de Élite, donde parece que todo el mundo vive 6 horas en el gimnasio y está, vamos, en plan, definido con el porcentaje de grasa en el 5%. Eso lleva muchos problemas luego. Sí. Que el tema que quería decir también que nosotros nos vamos a Japón y lo que vemos es el consumo de cuerpos también como un negocio. Es un negocio privado, cada uno puede acceder a esos sitios de manera personal en ciudades grandes donde no te van a estar observando, al igual que las calles relacionadas con la prostitución, que hay muchos prostíbulos que en su momento pues serían llevados por yakuza y tal, lo que garantizaban era privacidad a los clientes. Y en este caso también hablamos de una sociedad que es muy machista y suele tener como esos prejuicios muy encallados dentro de la personalidad de los hombres. El engañar a tu esposa, cosas así, es como algo que es normal, pero no debes hablar de ello. En el entorno de la empresa pueden organizar la fiesta en un puticlub, pero luego eso se ha organizado allí, se puede saber que se ha organizado allí, pero nadie ha hecho nada. Cosa que, bueno, muestran como una gran diferencia. Y luego también lo que dice MJ es que nosotros en España sí que podemos hablar más abiertamente, pero es verdad que, al menos yo desde las conversaciones de chicos que he escuchado, no se escucha como eso, el responsabilizarse de ciertos actos que cometan, tampoco ven errores propios, sino es todo, pues, o me lo he pasado de puta madre, ha sido la hostia, o bueno, no me gusta tanto esta persona, no sé qué, y hablar de su físico. Eso es algo que también deberíamos corregir en tanto que estamos los demás presentes. Yo, por ejemplo, lo he intentado ya muchas veces, pero verdad es que a veces incluso ya frustra el ser el único que está al tanto de esto, o parece estar al tanto. Ya por suerte tengo otros grupos, por ejemplo, de amistades que sí que lo comprenden mucho más. Nosotros en nuestro piso, por ejemplo, sí que lo llevamos un poco más allá de vamos a responsabilizarnos, vamos a hablar de ello abiertamente y de las vulnerabilidades que tenemos cada uno. Pero eso es como una responsabilidad de grupo, de todo el mundo, debería ser consciente. Sí, me he acordado del año pasado que en nuestro piso pues, podíamos hablar de cualquier cosa con una cercanía que al final te acababa
ayudando, ¿no? Aunque sea a expresarte mínimo, porque seguro que hay gente que igual está escuchando este podcast y a lo mejor no tiene a nadie, o sea, no es que no tenga nadie con quien hablar, sino que no tiene a nadie con quien hablar de esto, expresarse vulnerable y que no se sienta que le están juzgando. Entonces, bueno, desde aquí yo a esa persona le digo que, bueno, que aunque no pueda hablar, igual algún día llega alguien que le puede escuchar y si no, pues, aunque no nos diga nada, pues telepáticamente le mando apoyo desde aquí, ya está, ¿sabes? En plan, creo que este podcast, aunque estamos aquí hablando entre seis, quien lo esté escuchando va a estar dentro de la conversación de una forma u otra, aunque no nos diga nada ahora en directo, ¿sabes? No Muy sé. grande. A mí me ¿Alguna gustaría cosita? sacar un melón que ha salido antes, que será hablado de la Melón. fantasía de la fantasía de violación y no sé si quiere añadir algo sobre eso, pero a mí es que me parece un tema súper interesante y también ha sacado mucho lo de los estereotipos y me gustaría que hablásemos de ese bloque, si queréis ya para Eh, terminar. Vale. sí, el tema de la violación, por ejemplo, hay una manera de llevar a cabo fantasías que no se conviertan en fantasmas, ¿no? Que sería a través del roleplay, ¿no? Eso sería una manera de llevar a cabo fantasías que no supongan un daño o un sentimiento de arrepentimiento, ¿no? Porque ha llevado a cabo algo, pero de una manera consensuada o guay, ¿no? Ya, claro, pero aquí está la parte de si soy mujer y tengo ciertas fantasías de sumisión, me siento mal porque tengo conciencia feminista, tal, eso es un melón. Luego el tema de fantasía de violación, yo esto siempre lo digo y tengo ahí como mi batalla personal de que dejemos de llamarle fantasía de violación porque por definición son incompatibles. Al final una fantasía es algo que deseas, que quieres y si lo llevas a cabo tú controlas con quién, en qué situación, cuándo parar, cuándo empezar, o sea, controlar absolutamente todo. En una violación no. ¿Qué ocurre cuando decimos fantasía de violación? Pues que precisamente estamos alimentando la cultura de la violación que dice que las mujeres queremos que nos violen, ¿sabes? Entonces, para mí es que no es una violación, ¿sabes? Que no es una fantasía siquiera de violación porque Pero es un por roleplay, ¿no? O definición sea, haces como que... ya, pero aquí sería una fantasía de dominación-sumisión, Exacto. una fantasía con agresividad. O sea, son muchas cosas, pero por definición no Sí. puede ser violación. O sea, no puedes tener una fantasía de violación, porque en una fantasía tienes control. Y cuando lo llevas a cabo de manera consensuada, tienes control. O sea, nunca jamás va a ser una violación. Y creo que alimenta mucho la cultura de la violación decir que las mujeres tenemos fantasía de violación. No tenemos fantasía de violación, podemos tener fantasías de sumisión. Podemos tener fantasías masoquistas, pero no de violación. Yo creo que habría una diferencia porque una cosa es sumisión y otra cosa es hacer el acto actuado, roleplay de la violación Claro, propio que se lleva a cabo y es lo que gusta. O sea, ya claro, no pero en es... ese roleplay también, o sea, tu rol es sumiso, pero no es de violación. O sea, para mí es como súper importante establecer esta distinción porque de verdad me parece que alimenta mucho la cultura de la violación. Y luego respecto a, en general, estereotipos, concretamente con estereotipos de género, las mujeres tenemos bastante culpabilidad cuando tenemos fantasías de sumisión y cuando incluso la llevamos a cabo y tenemos como roles más sumisos por el tema de, no, es que no es libre, porque es que es patriarcado, porque es que tal. A ver, que algo sea voluntario y sea consensuado no quiere decir que no esté condicionado. O sea, parto de la idea de que toda decisión está condicionada. O sea, para mí es algo Claro. de lo que simplemente no podemos escapar, ¿no? Se dice mucho esto en el caso de las mujeres, que nuestra tendencia a la sumisión está condicionada por el patriarcado, lo cual me parece acertado, pero en el momento en el que esta conciencia feminista se manifiesta en forma de culpabilidad y entonces nos prohibimos tener comportamientos sumisos e incluso nos sentimos fatal por los pensamientos sexuales que podamos tener, es que para mí todo esto también es súper limitante, ¿no? Porque en este caso realmente estoy siendo más libre. ¿Se puede decir que decidir no tener comportamientos sumisos debido a esta conciencia feminista está libre de condicionamiento? Porque para mí no, sino que simplemente hemos cambiado lo que nos condiciona. Y luego
una pregunta que tengo para los hombres, porque se habla mucho de la culpabilidad que tenemos las mujeres cuando tenemos fantasía y conducta de sumisión, pero los hombres que tenéis conciencia feminista, ¿os sentís culpables por tener fantasía de dominación? Sí. Mi parte, yo en una relación que tuve de manera consensuada hicimos una emulación de sumisión y dominación. Y yo lo pasé mal. En plan, yo tuve que cortar porque no me sentía bien. Entonces, sí que creo que tengo bastante conciencia con ello porque creo que es algo con lo que no me puedo identificar ni aunque sea para un mero espectáculo, una performance o lo que sea. No me sale. Y llevarlo a cabo me plantea como cuestionamientos que me impiden estar en el momento presente. No sé, yo es que nunca he tenido ese tipo de fantasía ni nunca lo he llevado a cabo, entonces no sé decirte, pero en principio es que no, tampoco veo una excitación ahí, rollo, no sé. Rollo, Claro, se porque puede no tienes entender esa que fantasía. otra persona lo pueda tener y tal, pero pues yo nunca lo he practicado y no es una cosa que tampoco quiera hacer ni que, ¿sabes? En plan, no sé. Sí, yo tampoco lo he practicado, pero si alguna vez lo he pensado, pues me he sentido, yo creo, como tú, pero por suerte no estaba haciendo nada. Entonces ha sido solo un pensamiento y de no entenderlo y tal. Claro, tampoco tiene por qué ser como un comportamiento que se hable explícitamente y que sea súper mega marcado, ¿sabes? También puede ser simplemente pues esa tendencia de los hombres a adoptar un rol dominante. En el caso de que tengáis conciencia feminista, si esto os incomoda, no sé. Ya, lo que pasa, ahí como que socialmente está eso, ¿no? De el hombre dominante, el rol femenino no dominante, sumiso. Luego también, siempre, cuando yo era pequeño, recuerdo ciertas relaciones homosexuales en mi pueblo, de las que pues la gente, bueno, como que lo he escuchado de más de una relación homosexual, que decían, bueno, y de esas dos o de esos dos, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Como que siempre tenía que haber el hombre y la mujer. Y creo que incluso en una relación heterosexual los roles de sumisión y dominación se pueden invertir. Eso no quiere decir que no sean malos, porque igual puede haber sexo sin haber alguien dominante y alguien sumiso. Puede ser algo más recíproco. No sé. O sea, no sé si me explico, pero como que siempre están esos dos polos y la solución no es tampoco invertirlos. La solución es entenderlos simplemente como polos que pueden ir cambiando, ¿no? Sí, que es un espectro también. Claro, utilizar la feminidad y la masculinidad. masculinidad. Utilizar la feminidad y la masculinidad y los conceptos adyacentes que tienen, no para entender a las mujeres y a los hombres por separado, sino para entender a cada individuo cómo funciona de forma unitaria, ¿sabes? Sí, sí. No tener que adaptarte a uno, sino simplemente observarte desde los dos y conocerte. Porque es que... sí, eso básicamente. Que yo también diría que en las relaciones sexuales, en plan más típica y más binaria, las personas deberían ceder un poco más a ese terreno de la dominación muchas veces, porque creo que en la mayoría de relaciones que conozco el problema suele estar en que la persona dominante prefiere mantener la dominancia totalmente, como se siente muy incómodo siendo la persona sumisa o la parte sumisa de esa relación, siente que está como fuera de lugar. Y es como, hay que dejarse llevar un poco más con ello. Y hay que probar a cambiar esa actitud y a lo mejor vas a encontrar nuevas formas de tener relaciones que te llenan mucho más. Yo, por ejemplo, era muy reacio a el tener a una persona que me dominase a mí. En plan, siempre sentía como que tenía que ser yo el dominante. Y si no lo era, me sentía como raro, como de no estoy cumpliendo aquí con algo bueno o mi papel o nada. Fue a través de experimentar y probar un poco más y el decir, voy a dejarme llevar esta vez, no voy a pensar que yo tengo un rol asignado en esto, que me empecé a dar cuenta de que, bueno, pues que realmente ser la parte sumisa de la relación también está bien. En plan, sentaba, incluso, vamos, no podría decir que es mejor, sino porque claro, cada polvo es distinto, pero
me sentía igual de bien que con una relación en la que yo estuviese siendo la persona dominante. No sé, a mí es que me parece como un poco arcaico todavía pensar en rol sumiso dominante y no entender que como que eso va fluyendo en una misma relación, rollo. No pienso que nadie tenga que asumir como un rol de género dominante, un rol de género, en plan, un rol de género, no, un rol dominante y otro pasivo, o sino que eso va cambiando, en plan, igual que toda relación va cambiando y va fluyendo. No sé, me parece contraintuitivo hablar de esa forma. En plan, que puedes llegar a entender en el caso de ciertas filias de solamente quiero que ser dominante, solamente quiero ser... Pero creo que en la vida real, rollo, muchas veces eso va fluyendo y no es una cosa, diga, venga, para este momento de yo dominante y tú sumisa. No, ahora en este momento tú, o sea, en plan, como que eso es una cosa que fluye igual que va fluyendo las relaciones. Que puedes follar un día en la ducha y no por eso vas a dedicarte al sexo acuático de ahora en adelante. Y que creo que también para poder, como tú estabas diciendo, David, el tema de explorar otras cuestiones sexuales, hay que cuestionarse el género, hay que cuestionarse los estereotipos que nos han inculcado para poder romper con todo ello, ¿no? Y quería contestar a lo que tú estabas diciendo, pero se me acaba de olvidar. Que va fluyendo la Sí, es verdad. Creo que es verdad que hay que cambiar en eso un poco los términos, porque de hecho hace poco entre amigas y tal estábamos cuestionando mucho el tema de ser come almohadas, se dice como en plan, sí, el muerde almohadas, ¿no? Ser la estrellita, ser no sé qué, eso también te deja en una posición de sumisión que es como súper fea, ¿no? Pasivo, algo que está... volvemos al juego de las palabras, las connotaciones que tienen y cómo nos pueden afectar. Que no follas, sino que te follan, ¿no? Exactamente. Sí, pero depende también porque esta semana escuchaba a uno de mi clase a escribirse a sí mismo lo de estrella de mar, pero en plan disfrutón que flipa. O sea, y en esa conversación no había ningún tipo de connotación negativa. Pero también era eso, él no es siempre una estrella de mar. En plan, Claro. es cosa de a veces, ¿no? Y que también es eso, ¿no? Una cosa es yo decir, he hecho la estrellita de mar y me lo tomo a risas, porque yo soy la que lo he hecho, yo soy la que tal. Otra cosa es que tú me digas, eres una estrella que no haces nada. Ahí que empiezan a cambiar las cosas, ¿sabes? Es que, no sé, mira, desde mi experiencia, ¿no? No es lo mismo que ahora una persona externa con la que no tengo tanto feeling, tanta confianza, venga y se meta con algo de mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las tetas, que no las tengo precisamente grandes y, bueno, yo a mí me lo digo genial, tranquilamente. Pero no es lo mismo decirme a mí misma, jo, mira, soy una plancha, jo, mira, tal, porque soy yo la que lo tengo, que venga otra persona externa y me lo diga. Ahí empiezan a cambiar las cosas, ¿sabes? Ha pedido la voz, Julian. Vale. En relación a, ¿sabes? A la opinión de los hombres de la llamada y su relación con esta fantasía, ¿no? De la violación. De si el tener conciencia feminista y demás, ¿no? Pues te puede hacer sentir culpable, o de hacerlo o de fantasearlo. Yo creo que te lo hace disfrutar más. Es como ser consciente de las posibles situaciones en las que eso puede ir mal, hace que vaya mejor. O sea, es como en lugar de ver un pictograma del cuadro, tienes la conciencia del cuadro entero y puedes disfrutar de todo el cuadro. No quiere decir que todo el mundo que sea feminista tiene que disfrutar esa fantasía, pero bueno, mismamente es una fantasía que a mí me llegó a través de otras personas, chicas, que me compartieron y me dijeron, hey, me gusta esto. Y yo dije, bueno, pues vale. Y de ahí se me exploró, ¿no? Y es algo que he visto pues muy repetido, que tampoco es que sea aquí antropólogo, ¿sabes? Es como algo anecdotario, pero de que no creo que... Ahí vería conflictivo el que se mezcle la moral con la fantasía, ¿no? Porque lo especial de la fantasía es que tiene esta pinta de que está en un reino separado de la realidad y casi que lo especial que tiene es que no lo puedes tocar, ¿no? Que no le puedes culpabilizar nada, pero sí que puedes pensarlo o hacerlas.
en un entorno seguro, consensuado, ¿no? Consensuado. No sé qué ustedes piensan ustedes, pero yo lo veo eso, como si estuviese más allá de la política o algo, ¿no? Que está como flotando. Para mí, cuando yo lo intenté, por ejemplo, es que creía que iba a ser capaz de poder distinguir totalmente que esto es parte de nuestra fantasía, hemos acordado los dos que lo vamos a vivir de esta manera, pero era durante el momento en el que yo me estaba viendo como la persona que tenía que agarrar los brazos, cosas así, y que no podía soltarse, tal, que me dije, es que no soy capaz de llevar esto a cabo porque sí que lo siento físicamente, como si yo estoy siendo violento y no hay una fantasía de por medio. Entonces Ok, no podía sí. separarlo. En mi caso, Sí, claro, yo en plan, no sí, digo claro que que... alguien pueda, pero en plan, claro que puede gente hacerlo y separarlo bien. En mi caso, yo sé que no pude. Sí, a ver, que puedes tenerla o no tener la fantasía, ¿sabes? Y Me qué parece bueno súper que... interesante. Y qué bueno que lo que comentaba, lo que tú, Juan, de que no tiene mucho sentido de que el rol sea estático. Quiero decir, dentro del roleplay de la dominancia sexual, está, quiero decir, lo sabes disfrutar más cuando también te lo dejas hacer. O sea, eh, es como, bueno, dejarse comer el culo de vez en cuando, ¿no? O sea, es algo normal y no supone ningún cambio de rol porque es que no hay un rol estático. Es que hoy te sientes más en una cosa y hoy otra. O sea, como el que le apetece hoy un café y mañana un té negro, ¿sabes? Me parece súper interesante y creo que deberíamos cortar ya y dejar lo demás para otro programa, pues llevamos ya 1 hora y 20 y hay aquí personas que se tienen que ir. Y también para la audiencia, rollo. No se van a escuchar 2 horas de un podcast. O sí, bueno, para terminar, creo que es interesante que nos digáis en plan la invitada, bueno, y si alguno más quiere decir algo final y cortamos ya y os damos un hasta luego por si queréis luego volver otro día a hablar. Que yo no os conocía la mayoría, me habéis caído súper bien. Así que nada, me he sentido muy a gusto y que nada, ojalá volver aquí también con mis compas de psicólogas, que seguro que les va a molar esto un montón. Yo, por mi parte, la verdad que me daba muchísima vergüenza participar en un podcast. Pero la verdad que está súper, súper cómoda. Estoy dispuesta a repetir. Yo ya he propuesto y vuelvo a proponer que hablemos en un podcast de no monogamia, que me parece súper chulo. Y ya está, encantadísima de estar aquí. Espero volver otro día. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Igual se vienen más capítulos de esto. Estamos a gusto. He aprendido muchísimo, realmente, porque al final de eso se trataba. Estamos aquí para eso, para hablar. Y sí, quien haya llegado hasta aquí y lo haya escuchado, pues enhorabuena, gracias. Título de sexólogo. Y nada, que ya hay comentarios, redes sociales y todas esas cosas, pero que nada, fíjate qué alegría, ¿no? Quien se escuche el podcast entero le van a convalidar el máster. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar. Y ya lo próximo que querramos seguir hablando, pues en el siguiente podcast, ¿no? Sí. Bueno, Pues nada, un muchas saludo, gracias por Yabate, estar y desde escucharnos. Florencia. Adiós. ¡Aplausos! ¡Ole!